Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa que trata de la genealogía y que se llama El Buen Nombre y que dirige Alejandro Rubinstein desde Ciudad de México. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué hay, Jorge? Pues nada, hemos visto distintos aspectos y ópticas para abordar el tema de los nombres, de los apellidos, etcétera. Pero hoy vamos a adentrarnos en algunos casos particulares, empezando por el nombre del primer judío de todos, que aparte de ser el primer judío, también es el fundador, de alguna manera, de todas las religiones monoteístas, Abraham, ¿no? Es correcto, y de ahí que me parecía muy sensato que empezáramos el análisis particular de los nombres a partir de Abraham, porque precisamente Abraham tiene como un significado en hebreo el ser el padre de una nación poderosa o el padre de multitudes. Pero para eso creo que es importante nos refiramos directamente al texto bíblico. En Génesis, Bereshit, en el capítulo 11, en el versículo 26, aparece el primer hebreo. En este caso, su nombre acuñado era el nombre de Abram. Escrito en hebreo es una Aleph, una Bet, una Reish y una Mem, con 4 letras. Posteriormente, la letra Hei se le adiciona para incorporarle el nombre de Dios y entonces simbolizar que esta persona acepta, reconoce y hace pública la existencia de un solo Dios. Un dato curioso es que en el periodo postalmúdico, esto es después del año 500 de la era común, es cuando el nombre Abraham aparece ser popular. Antes de esa fecha simplemente no se empleaba. No hay un solo rabino en todo el Talmud que porte el nombre de Abraham, aunque de manera incidental sí aparece que había un estudioso, pero con la fórmula original, Avram y no Abraham. De hecho, lo que es interesante también es la conformación de las letras que integran este nombre. ¿Qué quiero decir con ello? Cuando conjuntamos las 2 primeras letras, la Aleph y la Bet, del nombre de Abraham, vamos a encontrar que es padre, efectivamente, pero también es el padre el que nos da las primeras lecciones en la vida y por lo tanto de él aprendemos el Aleph y el Bet, lo que conocemos en español como el alfabeto. Las primeras lecciones deben de provenir directamente de él. Y Raham, lo que continúa en el nombre ya es la multitud. La numerología en el pueblo de Israel es una disciplina interesante, la conocemos como la gematria. En el caso del nombre de Abraham, encontramos que es un nombre que tiene por valor 248. Esto es, Aleph vale 1, Bet vale 2, Reish vale 200, Hei vale 5 y Mem vale 40. La suma de todos ellos son 248. Bueno, ¿y qué nos viene a indicar 248? Dentro del catálogo de las acciones que tiene que cumplir un judío, de las 613 acciones, hay 365 acciones, vamos a llamarlas no positivas, o prácticamente de omisión, de preferir no hacerse. En el caso de las restantes 248, curiosamente, son acciones positivas, de acción. Y Abraham era un hombre de acción. Y miren que sí era de acción. Si fue un hombre que tuvo una larga, muy, muy larga vida, es porque podemos contar con que cuando él sale de su población natal, sale a los 75 años de edad para llegar, después de una larguísima trayectoria, a lo que era Eretz Canaán y lo que es hoy el Estado de Israel. Vivió en ese territorio por el orden de 100 años. El total de los años que vivió Abraham fueron entonces 175 años. ¿Cuántas veces aparece referido el nombre de Abraham en el Tanaj?
aparece exactamente ese mismo número, 175 ocasiones. Sin embargo, el nombre de Abraham, sin la G o la H que en español escribiríamos, ahí aparece única y exclusivamente en 61 oportunidades. El nombre de Abraham ha tenido una evolución y esta evolución es pues muy marcada en función a que sí ha habido épocas en que ha sido empleado o no ha sido empleado por el pueblo de Israel o también se ha sido empleado por otros pueblos. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, pues que sobre todo en el centro de Europa fue uno de los 5 a 6 nombres más frecuentemente empleados en la zona renana medieval y en el sur de Alemania. Fue muy empleado en Austria y de hecho se convirtió en el nombre más popular de la antigua Silesia. Estaba dentro de los 4 más comunes nombres de Praga y de Hamburgo, esto ya en los siglos XVI y XVIII, y se convirtió en uno de los 5 más empleados en varias comunidades del este de Europa ya en el siglo XIX. Es muy interesante encontrarnos que el nombre de Abraham fue utilizado también por culturas distintas a la judía, porque acertadamente, Jorge, tú comentabas de que pues Abraham fue el padre de 3 de las religiones monoteístas más importantes y de mayor difusión en la humanidad, que es el judaísmo, el islamismo y el catolicismo. Pues bien, católicos o bien su género los cristianos emplearon desde la Edad Media y principalmente nuevamente en Alemania con alta frecuencia el nombre de Abraham. Ya en Ucrania y en Bielorrusia lo encontramos en distintas grafías o maneras de ser escrito según se emplea el alfabeto cirílico. En Polonia fue mucho más restringido el empleo. Cuando una persona portaba el nombre de Abraham era prácticamente indicativo de ser judío. Y la tradición polaca de separarse del pueblo de Israel, a pesar de permitir que convivieran en su territorio por cerca de 1000 años, pues viene a demostrarse también en lo que se refiere a los nombres. Existen varias fórmulas o nombres que se pueden utilizar en el caso de Abraham. Esto es, hay los kinuim o nombres por los cuales se puede conocer a una persona. Y en el pueblo de Israel se utilizan las fórmulas Abe o Avi, Kalmen o Kalman, Zalmen o Zalman, como algunas de las posibilidades de emplearse el término de Abraham. Curiosamente, y es interesante comentar, que mucha gente utiliza en el mundo askenazita, a contraposición del mundo sefaradita, la manera de expresarse a una persona como religiosa, se utiliza un vocablo en yiddish que es frum. Y se ha tratado de encontrar un significado filológico que pudiera tener una raíz clara. Y existe alguna apuesta de algunos onomasticistas que indican que el vocablo frum o religioso deriva precisamente del nombre de Abraham, porque si quitamos el prefijo de la A y queda Abraham y se va teniendo su evolución hacia el alemán culto, después hacia el alemán común, de ahí al yiddish y a las distintas regionalizaciones que el idioma va permitiendo en el trayecto de los años, va conformando el vocablo Bram, Abrom, Afrom, Afrum. Y por lo tanto, Frum, el vocablo religioso, se refiere a aquella persona que deriva de nuestro primer patriarca, que es Abraham. No solo él. Es interesante encontrar que adicionalmente a los nombres, también existe una forma de poder entrar en el tema de los apellidos, porque también es fuente de apellidos el nombre de Abraham. Si bien el apellido más difundido a partir del nombre de Abraham en el mundo no judío es el apellido Eberhard,
encontramos muchísimas referencias, serían tantas que no alcanzaría este programa para poderles decir todas las posibles variantes que hay. Voy a citar algunas. Ebruch, Erfurt, Abruch, Aberlip, Eberl, Eberlein, Aurl, y así podemos encontrar muchísimas. Abramko, Abramovich, naturalmente, y muchas otras fórmulas adicionales. Pues bien, Abraham, como les decía, tiene muchos kinuim, muchas formas de ser empleado. Y en la manera en que este se emplea es que nos va diciendo, de alguna manera, si el nombre tiene una clara connotación yiddish o una connotación más hacia la Europa central o, naturalmente, una connotación más oriental. ¿Y a qué me refiero? La H palatina, que se emplea muy claramente en la Hey del hebreo, también se emplea de igual manera en los países de la Europa central. No así en los países de la Europa, los países orientales del Asia Meridional, del norte de África, y que trae su tradición posteriormente a estas tierras de Latinoamérica, donde la H no necesariamente es muda o palatina, sino que empieza a tener una sonorización muy cercana a la G y algunas veces llega a ser empleada hasta como la J, de tal suerte que se aplica un acento en el vocablo Abraham bajo la fórmula Abraham, que no es del todo común, pero sí se asienta en las comunidades orientales. Otro aspecto que quisiera compartir es el aspecto de los fundamentos que tiene un nombre. ¿Qué quiero decir con ello? Un nombre en el pueblo de Israel es recomendable que tenga cuando menos 4 letras. No pasa nada si una persona se llama Gad y tiene, por lo tanto, en hebreo 2 letras. No es de que pase algo de forma, pero es preferible que tenga 4 letras. ¿Cuál es esta la razón? Bueno, pues el 4 es un número muy importante, obviamente nos refiere a los 4 elementos de la naturaleza, los 4 puntos cardinales, y podríamos encontrar muchísimas otras explicaciones. En el aspecto de los elementos de la naturaleza y la conexión que estos tienen con el nombre, resulta ser fundamental en el análisis onomástico de una persona. ¿Cuál es el caso de Abraham? Bueno, pues entonces encontramos que él tiene la Aleph, que representa el elemento aire, en hebreo avir. La Bet representa el elemento Adamá, y por lo tanto tierra. La Reish, el elemento avir, viene a conjuntarse nuevamente con la letra Aleph, que es el aire. La Hei es el fuego y la Mem es el agua. ¿No es curioso la connotación de este nombre de que posea naturalmente los 4 elementos que vienen a dar una fortaleza, una identidad y una esencia muy marcada a lo que es al padre del pueblo de Israel y al padre también de los ismaelitas y posteriormente musulmanes, y finalmente también a quien da como antecedente también de paternidad al cristianismo. Pues esta es la participación de hoy respecto del nombre Abraham. Bueno, habías mencionado ahora al mundo musulmán, donde el Abraham se transforma en Ibrahim, y también hay apellidos muy famosos como este jugador de fútbol de Suecia, Ibrahimovic, que también reivindica en su apellido el nombre de Abraham, ¿no? Efectivamente, y de hecho creo que es muy importante poder decir que hay varios personajes con el nombre de Abraham que son realmente muy reconocidos en el mundo. Naturalmente, amén del personaje bíblico, la persona más reconocida con el nombre Abraham es pues Abraham Lincoln, quien fuese el 16º presidente de los Estados Unidos. Pero también encontramos otro tipo de personajes
a veces un tanto curiosos o un tanto obscuros, como uno de los primeros boxeadores profesionales de nombre Abe Attell, o podemos hablar también de personas tan conocidas como el juez Abraham Ribikov o el pensador, filósofo y rabino Abraham Yoshua Heschel, o también el primer rabino principal del Estado de Israel, que fue Rav Abraham Yitzhak Kook. Y por ahí pudiéramos seguir y seguir y seguir hasta llegar a nombres tan interesantes como el primer juez de la Suprema Corte de Justicia de origen judío en los Estados Unidos, de nombre Abe Fortas, o en su caso, siguiendo en la disciplina de box, que alguna vez deberíamos de tener un programa de esto, de quiénes fueron los boxeadores judíos más importantes, está Abe Goldstein en 1924. Y así pudiéramos continuar con tantos y tantos Abrahames que son realmente muy conocidos. En épocas fundamentales históricas del siglo XX, hay un Abraham que tal vez va a pasar a la historia de manera un tanto oscura, pero no ser por él, no hubiéramos tenido cuando menos la forma de poder identificar cómo es que el presidente John F. Kennedy fue asesinado. Pues fue gracias a la filmación que hizo Abraham Zapruder que pudimos tener un conocimiento de este infausto evento hace ya más de 50 años. Y yo quisiera mencionar, aunque no sea para el programa de hoy, que nos queda todavía un apellido ligado a Abraham que tiene una connotación especial, que es el Ben Abraham, que es un apellido que, por lo menos en España, suele ser muy habitual entre los que se convierten al judaísmo. Sí, curiosamente por el hecho de notar ese sentimiento de que el patriarca Abraham es quien viene a ser su esencia. De hecho, todo converso, al momento de así llegar a esta situación, obtiene su nombre, su Shem Kadosh, su nombre sagrado, bajo la fórmula que le corresponda, e inmediatamente se le asocia con el Ben Abraham que tan atinadamente estás comentando. Pues nada, ya saben, dentro de 2 semanas seguiremos hablando de los nombres de los judíos. Me imagino, adivino, que después de Abraham vendrá su hijo, ¿no? Y hablaremos de Isaac. Me parece muy bien, y después hablaremos naturalmente de las matriarcas, no hay que olvidar al género femenino. Exacto, vamos a hablar también de Sara, que también tuvo un papel fundamental y milagroso casi el tener su hijo con casi 100 años, ¿no? Ciertamente. Bueno, pues muchas gracias Alejandro Rubinstein por habernos ilustrado e iluminado este camino que a veces uno desconoce. Por ejemplo, el dato que dabas al principio, ¿no? Que el nombre Abraham prácticamente no fue usado hasta después de la época talmúdica. Así que nos quedamos con toda esta información y seguiremos acumulando y conociendo cosas dentro de 2 semanas cuando vuelvas a estar aquí en El Buen Nombre. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו